Voz de América presenta. Progreso en las negociaciones. Rusia dice que reducirá los ataques en el norte de Ucrania. Estados Unidos reacciona con escepticismo y asegura que solo las acciones demostrarán la buena voluntad de Rusia. Además, a Tijuana siguen llegando decenas de migrantes rusos con la esperanza de obtener refugio en Estados Unidos. Y Autoridad Sanitaria en Estados Unidos aprueba la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en mayores de 50 años. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias en Turquía, donde finalizó una nueva ronda de diálogos por el fin de la guerra en Ucrania. Las negociaciones de este martes dieron luces de un posible acuerdo. Rusia anunció que limitará la actividad bélica en el norte de Ucrania. Laura Sepúlveda nos trae los detalles. Con un panorama de futuros diálogos de paz, concluyó el encuentro entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, que por 2 semanas no se habían sentado a la mesa. Las conversaciones tuvieron lugar en Turquía, un país que se ha mantenido neutral ante las naciones involucradas. La parte rusa ha recibido este acuerdo donde se indican claramente los medios para poner fin a la guerra, para estudiarlo y sugerir sus contrapropuestas. Propuesta que la delegación rusa parece estar contemplando para avanzar en pro de resoluciones a este conflicto que ya completó un mes y que ha cobrado miles de vidas, tanto de civiles como de uniformados ucranianos y rusos. Debido a que las conversaciones sobre el Tratado de Neutralidad y Estado Libre de Armas Nucleares de Ucrania y sobre la provisión de garantías de seguridad para Ucrania están pasando a una fase práctica y teniendo en cuenta todos los principios discutidos hoy, el Ministerio de Defensa ruso, para aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para futuras negociaciones y lograr el objetivo final de acordar y firmar el tratado mencionado anteriormente, tomó la decisión de reducir radicalmente, por un amplio margen, la actividad militar en las direcciones de Kiev y Chernihiv. Paso que anuncia bajo la expectativa de que un campo de trabajo se facilite desde Kiev. Mientras tanto, en Estambul se registran manifestaciones de apoyo a Ucrania con la expectativa de una pronta bandera blanca. No se trata de nacionalidad o bandos políticos. Izquierda, derecha, no importa. Son solo dos perspectivas. ¿Eres humano o no eres humano? Porque lo que está pasando en Ucrania es algo increíble. Laura Sepúlveda, Voz de América. Bien, y tras el anuncio en Estados Unidos, tanto el presidente como el secretario de Estado reaccionaron con escepticismo. Nos conectamos a esta hora con Diva Lizette Cash, quien se encuentra en Washington. Diva Lizette, ¿qué fue lo que dijeron? Yasmín, desde el secretario de Estado hasta las agencias de inteligencia de Estados Unidos consideran que solo las acciones y el retiro de tropas en el terreno podrá dar cuenta de la buena voluntad política de Rusia. Mientras tanto, el presidente Biden ha dicho que mantendrá las fuertes sanciones a Rusia y también la ayuda militar a Ucrania. Miremos el informe para más detalles. Estados Unidos solo creerá en las acciones en el terreno que haga Rusia pese a su anuncio de reducción militar en Ucrania hecho este martes durante las negociaciones. Sin embargo, veremos si cumplen, fue lo que aseguró el presidente Joe Biden este mismo martes durante su encuentro con el primer ministro chino Li Qianlong, poco después de mantener una llamada telefónica con líderes de Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Mientras tanto, continuaremos manteniendo fuertes las sanciones, continuaremos brindando al ejército ucraniano la capacidad para defenderse y continuaremos atentos a lo que está sucediendo. Por su parte, el secretario de Estado Antony Blinken aseguró que no hay señales de que Rusia tome en serio los esfuerzos de paz en Ucrania. No he visto nada que sugiera que esto está avanzando de manera efectiva porque en Rusia realmente no estamos viendo signos de seriedad real. Pero si Ucrania concluye que sí, eso es bueno y nosotros apoyamos eso. Además, el pronunciamiento del Pentágono por el anuncio de Rusia sobre un cese de hostilidades también fue recibido con el mismo escepticismo. La amenaza a Kiev no ha terminado. Los rusos no han logrado ninguno de los objetivos estratégicos que se propusieron y ciertamente no han logrado los objetivos que tenían fácilmente o sin pérdida. Los ucranianos están poniendo una defensa muy dura.
Yasmín, finalmente durante esta mañana el presidente Biden, durante una llamada con sus homólogos de Italia, Francia, Reino Unido y Alemania, confirmaron que seguirán brindando altos costos a Rusia, dando altos costos a Rusia por su ataque a Ucrania y también brindando apoyo militar y, por supuesto, asistencia humanitaria en Ucrania. Vuelvo contigo, Yasmín, en el estudio. Diva Lisset, muchas gracias por este reporte. Y una nueva amenaza pone en peligro el envío de asistencia humanitaria a las zonas de conflicto en Ucrania. En vivo está con nosotros Ángela González desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Ángela, ¿de qué se trata esta amenaza? Yasmín, se trata de una campaña de desinformación que amenaza la integridad de todo el personal, en especial del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pues además de esta desinformación se han hecho acusaciones de que estarían llevando a ucranianos a centros específicamente a campos de refugiados en Rusia, algo que esta agencia ha negado por completo. Veamos este reporte. Otro convoy humanitario de la ONU de 5 camiones con suministros logró su arribo al norte de Ucrania y la misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica, apoyada por esta organización, ya se encuentra en Ucrania para prevenir a toda costa un accidente en una planta nuclear. Se solicita que al personal de su importante trabajo no debe ser interferido. Mientras los desplazados internos en Ucrania ya superan los 10 millones y para los que cruzan las fronteras, el dolor es devastador. La gente está desorientada y perdida. Mi madre, por ejemplo, está perdida. Llora, mira las noticias en su teléfono y no tiene idea de lo que va a pasar. Mi hermana pequeña es igual, no quiere jugar ni relacionarse con nadie. Pero la posibilidad de aliviar el dolor humano se ha visto entorpecida con falsas narrativas que atentan contra la integridad de socorristas en las zonas de conflicto. Así lo denunció el vocero del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja no está involucrado en ninguna evacuación forzosa o traslado forzoso de civiles a Rusia desde Mariupol o cualquier otra ciudad ucraniana. Para que quede absolutamente claro, nunca apoyaremos ninguna operación que vaya en contra de la voluntad de la gente o de nuestros principios. Tampoco abriremos una oficina dentro de Rusia para filtrar a los ucranianos, ni campos de refugiados, ni ningún otro tipo. Y en sesión convocada por Francia y México, el Consejo de Seguridad se encuentra reunido justamente reafirmando esta resolución humanitaria que responsabiliza a Rusia del conflicto y que fue aprobada por 140 países en la Asamblea General, y también se están reafirmando aquí las acciones que están llevando a cabo las agencias de la ONU en el terreno de conflicto. Yasmín. Ángela González desde Naciones Unidas, muchas gracias. Y mientras esto sucede, a la frontera sur estadounidense siguen llegando decenas de ciudadanos rusos. Muchos de ellos se encuentran varados en México a la espera de que Estados Unidos los admita como refugiados. Vicente Calderón nos amplía. Autoridades de Baja California anticipan el arribo de más ucranianos y rusos que buscan asilo en Estados Unidos, desplazados por el conflicto en Europa del Este. Todos han logrado cruzar. Pasar hasta Estados Unidos. Pero hay familias rusas como esta que han ido diariamente a la garita de San Isidro a pedir refugio sin éxito. Nos opusimos a las políticas de Putin y tuvimos que huir. Cada día que pasa aumenta su angustia al estar varados. Nos consideran agentes americanos por pertenecer a una iglesia extranjera. Las sanciones contra la economía rusa les impiden usar sus tarjetas bancarias, lo que complica su situación aquí. Me da miedo hablar. Lo mismo le pasa a esta mujer, también rusa, que pidió el anonimato por temor a represalias contra sus familiares en su país. Denunció que ella y otros paisanos fueron víctimas de abusos en Tijuana. Un conductor nos dijo, páguenme $200 y los cruzo. Tomó el dinero y nos abandonó. Mientras los ucranianos entran fácilmente, esta familia rusa observa con impotencia frente a la malla de concertina que marca la frontera. Pidió no mostrar su rostro, explicando que son ex empleados del gobierno ruso y aún en México temen por su seguridad. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Cambiamos de información. El Congreso de Guatemala aprobó 2 iniciativas que buscan ponerle freno a la escalada de los precios de los combustibles de forma temporal. Eugenia Sagastume nos explica en qué consisten ambas medidas. Ante los altibajos que registra el precio del barril de petróleo a nivel internacional y el incremento que genera en los precios de combustible, Guatemala adoptó 2 leyes de apoyo social temporal, una para consumidores de gas propano y otra para quienes compran gasolina regular y diésel. El apoyo consiste en que el Estado pagará un subsidio para bajar los precios al consumidor final. El precio del galón de diésel va a tener 5 quetzales menos y el de la gasolina regular 2.50. Es donde se aplica el apoyo social temporal. Luego nos corresponde a los demás entes del Estado velar porque ese apoyo social temporal llegue al consumidor guatemalteco. Algo positivo para algunos guatemaltecos. Muy buena medida para poder nosotros salir un poco del agobio. Y negativo para otros. En parte ayudaría a lo que es el diésel y la regular, ¿verdad? Pero la super no. Entonces ahí nos afectaría. Asimismo, el precio del gas propano tendrá una reducción a través de un subsidio. Y ahora ya con su publicación, nosotros a partir de esta semana iniciamos todo el proceso de monitoreo y vigilancia para garantizar que este beneficio económico en los cilindros de 10 libras a 35 libras se garantice en cada compra. Ambas leyes funcionarán por 3 meses con la esperanza que cese el conflicto entre Ucrania y Rusia y se estabilice la economía mundial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El presidente de Estados Unidos propone nuevo presupuesto e incluye a regiones latinoamericanas. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. La FDA autorizó este martes la 4ª dosis de la vacuna del coronavirus para mayores de 50 años. José Pernalete nos dice que el ente regulador aprobó las dosis de Pfizer y Moderna, también para mayores de 12 años con deficiencias inmunológicas. La 4ª dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna ya cuentan con luz verde de parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, para ser suministrada en adultos mayores de 50 años. El anuncio fue participado este martes, 2 semanas después de la solicitud de las farmacéuticas. En este momento se recomienda una 4ª inyección para personas con inmunodepresión grave. Otras naciones como el Reino Unido lo han recomendado para personas
personas mayores y también para personas inmunocomprometidas aquí en este país. De hecho, el ente regulador aprobó el segundo refuerzo de ambos fármacos para mayores de 12 años inmunocomprometidos con Pfizer y con Moderna para personas con más de 18 años bajo la misma condición. Se espera la autorización final de los CDC. Esto ocurre al tiempo en que en Europa los nuevos casos se incrementan. Sabemos que los casos fluctuarán aquí en el país. Si mantenemos nuestra preparación cada vez mejor, no tiene por qué ser motivo de alarma como lo fue antes. Sabemos qué herramientas necesitamos para combatir el virus. En China, los mercados de Shanghái están vacíos luego de las compras masivas tras el anuncio del confinamiento de millones de personas en esa población. Durante las últimas 3 semanas, las autoridades de la nación asiática han restringido diversas ciudades para contener el incremento sostenido de nuevas infecciones. José Pernalete, Voz de América. Centroamérica y Haití ahora son prioridades hemisféricas en el proyecto presupuestario de la administración Biden para el año fiscal 2023. Jorge Agovia nos dice en qué consiste la propuesta. En el plan de presupuesto de $5.8 billones presentado por la Casa Blanca, el gobierno solicita 987 millones para Centroamérica, como parte de una estrategia integral para impulsar la reforma sistémica mientras se abordan las causas de raíz de la migración irregular desde esa región hacia Estados Unidos. Se lee en el documento. La partida solicitada representa un aumento de $100 millones en comparación con la cifra del año anterior. En materia de seguridad fronteriza, la propuesta contempla $23.400 millones para las agencias encargadas del control migratorio, pero el monto ya genera críticas entre legisladores republicanos. El plan recorta los fondos para la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas por 150 millones. Todo esto es una bofetada en la cara de los hombres y mujeres que se enfrentan a la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur. En una audiencia este martes, la directora de la Oficina de Presupuesto defendió el proyecto. En realidad hay un aumento adicional del 5% para el Departamento de Seguridad Nacional, incluso para los agentes. Muchos en nuestro partido no estarán de acuerdo, pero creemos que se necesita personal adicional para garantizar que tengamos un sistema de inmigración ordenado. El plan de gasto incluye también fondos específicos para Haití. En total, 275 millones para fortalecer la recuperación de la crisis política y económica de Haití, expresa la propuesta. La asignación de los recursos queda en manos del Congreso, que debe discutir y aprobar el presupuesto nacional para el año fiscal 2023, que empieza en octubre de este año. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Un histórico nombramiento hizo el gobernador de California al designar a la primera jueza latina de la Corte Suprema de ese estado. Verónica Villafañe nos habla de la trayectoria que le permitió a Patricia Guerrero ascender al máximo tribunal. Tras prestar juramento sobre una Biblia de su abuelo ante el gobernador Gavin Newsom y rodeada de su familia, Patricia Guerrero se convirtió en la primer jueza latina en ascender a la Corte Suprema de California. Emocionada, dijo que nunca soñó en ocupar el cargo. No llegué aquí sola. Estoy aquí por el coraje, los sacrificios y la lucha de mis padres y abuelos. Vinieron a este país sabiendo que no sería fácil para ellos. Pero como tantos otros, llegaron con la esperanza de un futuro mejor para sus hijos y la búsqueda del sueño americano. Hija de inmigrantes mexicanos, Guerrero, de 50 años, nació en San Diego y creció en la región agrícola del Valle Imperial. En un video producido para anunciar su nominación, Guerrero compartió que su padre trabajó en el campo y que su madre le inculcó la importancia de la educación. Guerrero se graduó de la Universidad de California, Berkeley y la Escuela de Leyes de Stanford. Ha trabajado como fiscal federal, socia de un bufete de abogados y más recientemente como jueza en el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito. No solo se trata de que sea la primera, sino la mejor, porque trabaja duro, además de que tiene valor y determinación. Se trata de su historia personal y de la historia que piensa protagonizar. El gobernador resaltó que la trayectoria de Guerrero sirve como inspiración. Es una mujer hija de inmigrantes, una familia que hizo un gran esfuerzo. Hernán Molina es analista político. Y esa es la contribución de los inmigrantes. No es solo el trabajo personal, es el trabajo de la familia y también lo que genera la familia a través de un Estado que ha adoptado políticas inclusivas, un Estado que también tiene líderes que reconocen esos aportes. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Más adelante en El Mundo al Día, el presidente de Perú se salva nuevamente de ser destituido de su cargo.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. El presidente de Perú sobrevivió a su segundo juicio político tras 8 meses en su cargo. El Congreso no reunió los votos suficientes para destituirlo, como nos cuenta Néstor Aguilera. No ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. De esta manera, la presidenta del Congreso peruano, Mari Carmen Alba, anunció que no se alcanzaron los 87 votos necesarios para declarar vacante el cargo de Pedro Castillo como presidente de ese país por presunta incapacidad moral permanente. El mandatario, que acudió más temprano al Congreso para defenderse, sobrevivió así a un segundo intento de removerlo desde que asumió la presidencia en julio de 2021. Lamentablemente, la vacancia se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística desde mi elección. Ello no puede continuar. Castillo, a través de su cuenta en Twitter, saludó que hayan primado la sensatez, la responsabilidad y la democracia y llamó a los peruanos a cerrar la página y trabajar juntos por los grandes desafíos de ese país. El Congreso peruano está muy polarizado, pero hay un tercio de congresistas que estarían dispuestos a trabajar con el otro tercio que le da un soporte al gobierno del presidente Castillo. Milagros Campos, analista especializada en ciencia política, explicó que Castillo sale fortalecido tras la solicitud infructuosa de su vacancia. En un contexto en el que tiene un grupo parlamentario de gobierno muy pequeño, pero ha logrado fortalecerse a través de coaliciones. En la votación que se produjo cerca de la medianoche del lunes, 55 congresistas se pronunciaron a favor de la moción, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En Venezuela, el asesinato de 4 indígenas Yanomamis durante enfrentamientos con militares tiene consternada a la comunidad del estado de Amazonas. Álvaro Algarra nos trae el reporte. Activistas de derechos humanos exigen respeto a las comunidades indígenas después de que 4 miembros de la etnia Yanomami murieron durante una discusión con efectivos de la Fuerza Aérea que se negaron a compartirles el acceso a Internet, según informó la gobernación del estado Amazonas. No se pueden utilizar las armas de la República para asesinar a ciudadanos venezolanos. No se pueden utilizar las armas de la República para asesinar a nuestros indígenas Yanomami. Debemos recordar
que la UNESCO decretó a la raza Yanomami como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La dirigente opositora por el estado Amazonas, Maulimer Baloa, expresó su solidaridad con la etnia Yanomami y repudió que los funcionarios destacados en esa región no reciban la debida instrucción. De que no están solos, de que algo que pasó en Parimabé nosotros lo estamos transmitiendo al mundo para que sepan cómo deben tratar a nuestros pueblos, actualizarse en su cultura, leerse la ley orgánica de pueblos indígenas, instruirse en la manera, en la formación, en la educación militar antes de mandar a estos funcionarios a estos lugares inhóspitos donde deben tener una atención especial con nuestros pueblos donde quiera que se encuentren. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó recientemente que 2 fiscales y expertos de la policía científica se trasladaron al lugar de los hechos para hacer las experticias pertinentes y determinar las responsabilidades a que haya lugar. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Un mexicano se unió desde Nueva York a la recaudación de fondos para ayudar a los niños que han sido víctimas de la guerra en Ucrania. Ronan Swark nos cuenta cómo sus amigos ucranianos impulsan esta iniciativa. Carlos Ponce de León es un mexicano de 19 años que acompaña de corazón a sus amigos y compañeros de estudios ucranianos. El objetivo es ayudar a los niños de la guerra en Ucrania. Yo ayudé haciendo las galletas, ayudé a traer todo para ponerlo acá. Y pues estamos vendiendo galletas, estamos vendiendo stickers, estamos vendiendo sudaderas, todo para ayudar a los niños de Ucrania. Sus amigos ucranianos, Yulia Erdib y Arseny Nasikovsky, tuvieron la idea y cada semana venden sus productos en Nueva York y también en el sitio web helpukraine.store. Hablamos con ellos. Carlos me ayudó mucho. Carlos divulgó mucho de lo que estamos haciendo en español porque la comunidad hispana sabe lo que sucede y ayuda mucho a Ucrania. Aprecio mucho el apoyo. Chicos de Rusia me apoyaron, algo que me sorprendió. La comunidad en español está apoyándome. Mucha gente está ayudando. Decidieron aportar lo recaudado a la asociación The Voice of Children. Prepararon las galletas y armaron los mensajes en las sudaderas que promocionan desde su cuenta en Instagram. Es bueno ver que ellos estén motivados para hacer algo por su país y yo honestamente puedo ver qué orgullosos están todos los ucranianos de su país, cómo luchan por su país y la verdad me hace sentir, todavía me da mucha esperanza en la humanidad y en la gente. Y creo que por fin está cambiando la forma en la que vemos la guerra y la vemos como algo trágico, como algo sádico, como algo muy malo y yo creo que eso va a cambiar nuestra mentalidad en el futuro.
Carlos Ponce viaja todas las semanas más de 3 horas desde Rhode Island para acompañar a sus amigos. Su mirada desde su juventud da la esperanza de que la guerra no sea algo a lo que esta generación se acostumbre. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York. Todos unidos por Ucrania. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por sintonizar El Mundo al Día. Soy Yasmín López.